Buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Tatiana Avellán y soy la programadora de CENDEAC, que precisamente este año celebra su 20 aniversario. Y bueno, hoy nos convoca aquí un seminario titulado Teratologías Contemporáneas, que ha sido cuidadosamente coordinado por 3 brillantes doctorandos, que son también becarios de la Fundación Seneca. Son Ani Galván, Patricia García Gómez y Javier Jiménez Leciñena. Así que ellos van a ser los encargados de presentar a los ponentes y explicar un poco en qué va a consistir todo esto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Y bueno, nosotros somos Patricia, Ani y Javier, ya lo ha dicho Tatiana, y yo sobre todo quería agradecer sobre todo a vosotras por estar aquí, por la asistencia y por acompañarnos. Agradecer sobre todo también a Tatiana por la confianza, por creer en nuestro proyecto. Sobre todo también al CENDEAC y a Lika, a Javier, a Rocío, a Ana, que están siempre detrás ayudándonos. También quiero agradecer a Miguel Ángel Hernández Navarro, compañero de nuestro departamento, que desde el inicio se involucró en la gestación y nos ha ayudado muchísimo. Y por supuesto también muchísimas gracias a Vacío Estudio, que ha hecho estos carteles increíbles. Y lo más importante, muchísimas gracias a nuestros increíbles ponentes, Sara, Marta, Mónica y Fernando, que seguro que nos van a hacer disfrutar a todas muchísimo. Y nada, le paso la palabra a mi compañera Patricia, que nos va a hablar del seminario. Gracias. Bueno, en el presente ciclo se propone un acercamiento crítico a la figura de lo monstruoso que puede resultar productiva a la hora de pensar y de construir la noción de otredad. En un mundo de fronteras bien marcadas, de divisiones binarias, de verdades absolutas, del nosotros y el ellos, de desconfianza y de control, trataremos de reposicionarnos fuera de esas lógicas. Acercarnos a lo monstruoso, como decimos, a lo excesivo, lo que está fuera de lugar, lo deforme, lo inhumano, en lo que profundizar en aquello que nos hace apartar la mirada, en aquello que nos llena de un miedo o de un deseo de lo incontrolable, lo incomprensible, quizás nos permita comenzar con esta tarea, la de abrir los estrechos senderos por los que discurre el pensamiento y la imaginación occidental. La de transitar nuevos espacios allí donde las escrituras creativas y las imágenes sorprendentes pueden llevarnos. Pero no se trata de mundos de fantasía o no solo mundos de fantasía despegados de lo real. No se trata de un más allá, sino de un más acá, de realidades que están aquí, que nos afectan y que no llegamos a nombrar, sino para posicionarnos ante ellas de manera defensiva. Trataremos así de resignificar lo monstruoso desde un prisma diferente, no como un término de exclusión, sino como aquello que todos somos, aquello que nos habita. Como potencia de vida más allá de clasificaciones muertas y de futuros cerrados, y como posibilidad de apertura hacia territorios no tan desconocidos. ¿Es ese devenir monstruo una vía para la transformación de los modos en que conocemos, para pensar presentes y futuros alternativos? En este rato que vamos a pasar juntos, vamos a pensar sobre estas y otras cuestiones. Y nos acompañarán unos ponentes a los que admiramos y a los que estamos deseando escuchar. Y nada, espero que lo disfrutéis. Buenas tardes, me sumo al agradecimiento de mis compañeras. Y bueno, vamos a iniciar este seminario sobre lo monstruoso con nuestro primer ponente, que es Fernando Broncano. Fernando es catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid, doctorado en Filosofía por la Universidad de Salamanca, ha completado sus estudios a nivel postdoctoral en la Universidad de Brown en Estados Unidos y es autor de algunas de las obras más imprescindibles en nuestro país en torno a la noción de racionalidad
tanto desde el punto de vista epistémico como práctico, que muchas veces ha orientado hacia el estudio de la filosofía, de la ciencia y de la técnica, produciendo obras pues, tan destacadas como Mundos artificiales, La melancolía del cyborg o la estrategia del simbionte. En sus trabajos podemos rastrear cierta voluntad por entender lo humano y lo tecnológico en términos de convergencia, pero sobre todo subyace, a mi entender en su trabajo, una apelación a la imaginación como terreno de cultivo del futuro, más allá de los límites de este realismo capitalista que a menudo se deja entrever en relatos supuestamente utópicos de la ciencia ficción. Nos pregunta el propio Fernando Broncano si podríamos imaginar un futuro sin humanos, un mundo no patriarcal, un tiempo en que cuando nos miremos al espejo no logremos decidir nuestro género, un mundo sin trabajo donde los cuerpos hagan cosas sin vender su tiempo, un tiempo sin represión institucionalizada, un mundo sin máquinas herramientas en las que los artefactos no sean meros instrumentos, sino motores de posibilidad. Y sobre estos motores de posibilidad y futuros posibles, y partiendo de la literatura del autor de ciencia ficción China Miéville, nos va a introducir a continuación Fernando. Muchas gracias. Hablar aquí en el CENDEAC impresiona bastante. Cuando le decía a la gente de mi alrededor que venía a hablar al CENDEAC, me decían, wow, para gente de filosofía es un lugar mítico. Muchísimas gracias a Patricia, Ani, a Javier, a los organizadores, al CENDEAC, a Tatiana, a Javier, por estar aquí, y a mis compañeras y, desde luego, a todos ustedes por haber venido. No voy a leer el texto, ya ha leído Patricia al comienzo, sino voy a resumirlo también por acortarlo y por dejar tiempo y no ocupar, desde luego, el tiempo de mis compañeras. Quería hablar, para resumirlo muy rápidamente, sobre los límites que tenemos en dos maneras de pensar conceptualmente y pensar narrativamente, es decir, los límites de la filosofía y de la poética, del arte, de la literatura, límites respecto a ¿qué? Bueno, respecto a zonas que son impensables, que son inenarrables, que tenemos mucha dificultad para hacerlo, y preguntarnos por qué hay esa dificultad. Todo empezó ya, como casi todo lo que ocurre en filosofía, con Platón. Al final de la República está Sócrates discutiendo un tema que luego será ya de muy larga tradición, la filosofía contra la poética o contra la poesía trágica, y entonces Sócrates dice, no, es mucho mejor pensar conceptualmente, porque vemos la vida con distancia, no tememos a la muerte, pensamos el bien tal como es, pensamos la verdad, mientras que quienes hacen relatos pues solo piensan en el sufrimiento humano, y además está la contradicción de que gozamos viendo el sufrimiento de los otros, y esa contradicción no se puede superar, y además, en fin, los relatos siempre terminan en la finitud de la vida y en el miedo a la muerte. Bueno, este es el problema. A partir de ahí podemos pensarlo, qué es lo que la filosofía no puede pensar, que sin embargo necesitamos contarlo, pero también cuáles son los límites del contar, cuáles son los problemas que tenemos cuando queremos narrar algo, porque no tenemos conceptos. Y cuando tenemos conceptos hay cosas que se nos escapan, como es la corporalidad, la finitud. ¿Qué es esta parte que diría yo que es lo difícil de pensar? Es pensar, bueno, Derrida lo decía, lo difícil que es ir más allá de la presencia, lo difícil que nos es pensar la ausencia, pensar la temporalidad, pensar el pasado, pensar el futuro y pensar en el presente esas zonas que para nosotros son opacas, la mente de los otros, nuestra propia mente. Queremos narrarlos, pero ahí vamos a encontrar muchas dificultades. Este dilema, el dilema de cómo pensar lo impensable y cuáles son los límites cuando tratamos de pensarlo, es sobre lo que querría darle unas cuantas vueltas. No tengo ninguna solución, no voy a ser original, voy a repetir lo que tantas veces se ha dicho, pero me gustaría traer, como solemos hacer en filosofía, convocar siempre problemas para luego dejarlos sin resolver. Claro,
todo empieza, pues efectivamente lo que citaba antes Patricia, con esta frase de Jameson que luego termina siendo el leitmotiv de la obra de Mark Fisher, es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Por qué tenemos tanta dificultad para imaginar otra vida? No otra vida en el sentido de inmortalidad, sino otra forma de vivir. Bueno, quizás hay muchas razones y yo me atrevo a hacer un diagnóstico que seguramente es demasiado simple y probablemente injusto, pero me parece que Murphy se daba una solución, es lo que él llamaba el realismo capitalista, esto es lo que hay, atente. Y bueno, en realidad no es un mal diagnóstico, pues encontramos, digamos, hay una tensión siempre constitutiva en la cultura. La cultura en todas sus manifestaciones, tanto creativas, artísticas, literarias como de pensamiento, siempre tiene dos funciones. Tiene una función que es la de reproducir la sociedad. Gracias a la cultura cada sociedad se parece a la anterior. Sin ella no tendríamos suelo, no tendríamos casa, no tendríamos nada, no entenderíamos el mundo. La cultura es la que se ocupa de que cada generación entienda el mundo en el que llega y la sociedad adquiera la forma que tiene. Por tanto, es conservadora necesariamente. Y por otra parte es producción, es creación, es transformación, es apertura a lo que no hay. Es ruptura de la presencia y convocando al fantasma, convocando a lo ausente, convocando aquellas posibilidades que dejan una huella, pero que no podemos todavía pensarlas justamente porque son posibilidades abiertas. Bien, el por qué hay estas dificultades de imaginación, pues tal vez porque en esta idea del realismo capitalista, porque probablemente nos hemos acostumbrado a vivir una especie de pequeña utopía, de que, bueno, ya hemos llegado a la utopía, ¿para qué necesitamos más? Ya tenemos aquello que queríamos, o con todos los problemas, pues bueno, más o menos encontramos, digamos, un acomodo en una cultura como la contemporánea, esta idea de no hay alternativa, no hay otra cosa, está el único juego en el pueblo, y a lo cual, pues, digamos, lo aprendemos directamente en una enorme cantidad de oferta cultural que a mí me parece que tiene el carácter de ser adictiva a nuestro presente. Comentaba antes con mis compañeras de mesa la idea de que en buena parte la mayoría de la literatura, la mayoría de las series, la mayoría del cine, de todas las obras de cultura popular son obras de autoayuda, obras en las que nos proponen, digamos, un problema que eres tú y una solución que eres tú. Si no te gusta lo que haces, entonces si no haces lo que te gusta, pues que te guste lo que haces. Si tú quieres, puedes. Esta idea de que si quieres algo con mucha intensidad, el universo entero conspira para conseguirlo. Todo este tipo de mensajes que realmente producen adicción, producen a la vez un deseo y a la vez una insatisfacción que nos hace volver una y otra vez. Y en esta especie de ciclo de drogadicción cultural probablemente es lo que daña básicamente nuestra imaginación. Nuestra imaginación respecto a qué. Bueno, la modernidad nace como un proyecto escéptico, como un proyecto de duda, como un proyecto de no saber qué es la sociedad, no saber qué es el yo, no saber qué son los otros, y a la vez va construyendo, digamos, territorios de lo oculto, territorios de lo raro, territorios de lo extraño. Tan importante es en toda la cultura moderna, bueno, tan importante es en la cultura la descripción que se hace, el relato que se hace, la descripción de lo presente como los monstruos de
de lo no presente. Cada vez que se quiere pensar aquello que no se conoce, aparecen inmediatamente los monstruos. Pues el primero de la modernidad es el Leviatán. Antes podríamos, si llevamos la modernidad hacia los inicios, hacia la Biblia, pues encontraremos a la serpiente, encontraremos a toda la literatura griega llena completamente de monstruos. Los monstruos, en alguna manera, son... es lo que dice la etimología, el monere, el mostrar, son los indicadores de que algo está ahí, pero no sabemos lo que es. Son indicadores de lo ausente. En ese sentido, siempre ha habido monstruos, no podemos vivir sin monstruos, y cualquiera que ve a los niños de cerca verá que son los que se hallan siempre con toda familiaridad y se encuentran con toda comodidad en un mundo lleno de monstruos. Pokémon significa en japonés, creo, monstruosidad o monstruo, y ellos están continuamente, pues saben que debajo de la cama hay monstruos, saben que están en las ventanas y no hay ningún problema. Los monstruos conviven con todos nosotros, pero conviven justamente como la sombra, como el otro lugar de lo ausente, que son fundamentalmente a lo que yo querría hablarles hoy, que tiene que ver con la temporalidad, con el futuro y con el pasado, porque me parece que son simétricos. Tanta dificultad tenemos para pensar el futuro como para reconstruir el pasado. Y el hecho de que tengamos dificultades para pensar el futuro hace que pensemos el pasado bajo una cierta pátina o bajo una cierta emoción de la que hablaré inmediatamente, que es la nostalgia. Entonces, bueno, si vemos en esta tensión que crea siempre la cultura entre monstruosidades que van a tener una como función reproducir lo que hay, que son monstruos familiares, y otros monstruos que podemos llamar los monstruos prometedores, que son aquellos que convocan, que están estos espectros que recorren el mundo, lo que decía Derrida cuando comentaba el manifiesto comunista, y China Miéville lo repite también. Bueno, un fantasma recorre Europa o un fantasma recorre el mundo. Pues el comunismo muerto, ¿cómo es que sigue recorriéndolo? ¿Cómo es que un fantasma hace tanto daño? Este tipo de monstruos prometedores que son, digamos, son espectros que están a la puerta, que llaman, que están digamos, esperando que les abramos, digamos, son los que constituyen la tensión básica de la cultura. Pensemos, decía el Leviatán, pensemos, por ejemplo, la literatura de lo gótico. Cuando el Leviatán empieza a ser demasiado monstruoso, aparece en el fin de la Ilustración, empieza a haber muchos tipos de monstruos. Frankenstein, yo creo que es el monstruo de la modernidad, que claramente está, digamos, hablando del orden social, de una construcción que acabamos de hacer, pero que de pronto esa construcción ha cobrado vida y empieza a desear. El problema de Frankenstein, el más terrorífico, es que no es hacer un monstruo, sino que el monstruo sea deseante, que empiece a pedir una mujer, y empiece a pedir tener una familia, y empiece a pedir ser como nosotros. Vamos, esta tetarología o antología que digamos, es constitutiva de toda la literatura moderna, y que Jane Austen yo creo que la maneja muy bien en Northanger Abbey, la abadía de Northanger, cuando hace una parodia de lo gótico, una niña que trata de descubrir el mundo, que piensa que la mandan a una ciudad para que entre en el mercado de matrimonios, en el mercado de cuerpos, y ella quiere descubrir qué es la sociedad, quiere descubrir qué es el mundo, como una adolescente en una ciudad que no llega. Y la llevan a una abadía donde ella piensa que va a encontrarse con fantasmas y va a encontrar con todo lo que ha leído, y bueno, no encuentra nada. Descubre que los monstruos los tiene alrededor, que son los imbéciles que la rodean y la propia sociedad.
Y bueno, este es yo creo que un juego con el que está siempre la literatura de ver de las dos caras. Podemos ver lo monstruoso como lo otro o lo otro como monstruoso. ¿Por qué? Bueno, porque lo ausente da miedo. Y lo ausente puede ser un futuro en el que podemos perder lo que tenemos, que yo creo que es la gran fuerza del realismo capitalista, es el miedo a perder lo poco que tenemos, el miedo a perder, no sé, esta poca acumulación de capital que tenemos cada cual, de dinero, de casa, de cuerpo, etc. O el miedo a pensar también el pasado. Hay una simetría con respecto al pasado que nos hace, de la misma manera que el futuro nos hace tender a verlo como inmortal, tendemos a agarrarnos a la inmortalidad por miedo a pensar que la muerte es lo que nos espera y que la muerte es lo que hace necesario el amor a la vida, pero sin embargo este amor a la vida hay que verlo con categorías de finitud, de compromiso, de permanencia. Y lo mismo nos ocurre con el pasado. El pasado nos da miedo convocar a los fantasmas del pasado. Esta idea de Benjamin de que matamos generalmente el pasado, lo matamos dos veces. Una cuando lo reconstruimos digamos, lo relatamos como una historia imperial, como una historia de héroes, y se nos olvidan las víctimas, y entonces esas víctimas empiezan a aullar, empiezan a pedirnos rescate, y nos da miedo porque nos sentiríamos culpables en caso de pensar el pasado, bajo la categoría de lo ausente, que son todas esas voces que desaparecieron. ¿Y qué es lo que ocurre en una época de realismo, en una época de que todos somos héroes, todos somos víctimas, todos somos salvadores de nosotros mismos? Pues que empezamos a ver el presente y el pasado bajo la categoría de nostalgia. Claro, no quisiera acusar, no quiero pronunciar, salvo ahora que lo voy a hacer, que es la gente piensa. No, nosotros pensamos el mundo bajo la categoría de nostalgia, y probablemente porque sea algo completamente natural. Hay un libro que les recomiendo mucho de Coetzee, el premio Nobel. De Coetzee todo, como del cerdo, todas las novelas son novelas importantísimas, pero tiene un libro que él escribió en cartas y en debates que tuvo con una psiquiatra, con una psicoanalista, Arabella Kurz, en el que el libro se titula El buen relato. Y Coetzee le preguntaba a Arabella, plantea el problema de que cuando hacemos un relato, cuando es él que escribe ficción, nos encontramos ante el dilema de que el relato sea conmovedor, sea de autoayuda, sea terapéutico o diga la verdad. Y claro, Arabella le dice, sí, pero yo prefiero, me da igual que nos autoengañemos, me da igual que no nos contemos la verdad, me da igual que el relato no sea desgarrador, me da igual que nos ponga en peligro, el caso es que sea terapéutico. Al menos, decía ella, esa es mi profesión, hacer que quien está en el diván pueda contar su propia vida bajo la categoría de terapia, bajo la categoría de salvación. Y Coetzee dice, no puede ser, ¿y qué hacemos con la verdad? ¿Y qué hacemos con lo que realmente ocurrió? Claro, ¿o qué hacemos con lo que realmente tendría que ocurrir? ¿O qué hacemos con lo que realmente tendría que haber ocurrido? Que son las dos formas básicas de ausencia, que es la posibilidad, lo que tendría que haber ocurrido y lo que tendría que ocurrir. Las dos cosas dejan huellas en el presente, pero ¿cómo pensarlas? Bueno, fundamentalmente por lo menos desde la parte menos conservadora de la cultura, vamos a llamarla, bueno, llamémosla tampoco progresista, tampoco de izquierda, pero digamos, la parte no conservadora, digamos, hay una forma de pensar
esta ausencia que ha sido la categoría de nostalgia. La emoción política por excelencia en el siglo XXI no es la indignación, como en ciertos momentos pudo parecer, no es desde luego la ilusión, mucho menos la esperanza, es fundamentalmente la nostalgia. Si recorremos todos los planos literarios, musicales, hay, por ejemplo, ahí estaba pensando en una obra que la cito por aquí al final, Simon Reynolds, Tetromanía, de cómo la música contemporánea al fin y al cabo es darle vueltas a la música, recorrer una y otra vez la historia de la música desde los años 60, pero vemos los programas políticos y ojalá lleguemos a postular como programa lo que ya teníamos en los años 90, cuando mi mamá, mi papá tenían una casa y yo solo tengo un iPhone, en fin, una serie, enorme cantidad de relatos, que es decir, qué bien vivieron las generaciones anteriores y cómo la nuestra está perdida y qué mundo, qué felices fueron. Entonces, probablemente empezó ya en los años 80-90, ya empezó la ola de nostalgia, pero desde luego si hay que hablar de alguna emoción que constituya la emoción hegemónica en la estructura de sentimiento cultural contemporánea, por utilizar el término de Raymond Williams, yo diría que es la nostalgia. La nostalgia no es colorear el futuro. La nostalgia es lo que nos ocurre cuando tenemos miedo a la esperanza. La nostalgia es lo que nos ocurre cuando no somos capaces de pensar la posibilidad. Porque cuando uno piensa la posibilidad de que las cosas podrían ir de otro modo, empieza a pensar que el pasado también pudo haber sido de otra forma. Y empieza también a pensar de otras maneras. Y claro, lo malo que tiene la nostalgia no tiene nada de malo. Arabella Kurz tiene razón. Necesitamos quizá la nostalgia para hacer terapia de nosotros mismos, para digamos, no volvernos locos, no deprimirnos con lo que hay, pero la categoría, digamos, de nostalgia o la emoción de nostalgia es, digamos, el haberse sometido a la derrota, el pensar que no hay alternativa, el pensar que ya nos ganaron, y digamos, el desear que nos ganen, porque así nos podemos sentir mucho mejor acogidos, digamos, en la parte en la que otros han ganado. Y vamos, en la nostalgia también está el entender la derrota como algo consolador, como algo que en lo que nos encontramos cómodos, van juntos. Y esto es lo que hace que una gran parte de la cultura contemporánea, que a veces ha sido criticada como neorrancios o, bueno, de muchas formas, pero tiene que ver. O sea, yo entiendo que hay una fuerza cultural enorme, que es la de sentirse acogido en el presente, en ese presente, y tener miedo al futuro y tener miedo también a los fantasmas del pasado. Esto es lo que Mark Fisher llamaba realismo capitalista, con bastante razón. Él mismo cayó en la nostalgia y terminó mal, yo creo, justamente por tomarse demasiado en serio su propio diagnóstico de realismo capitalista. Pero el problema de la nostalgia, tanto, digamos, una nostalgia como la nostalgia de cuando no teníamos nostalgia, o la nostalgia de un futuro que ya se ha perdido, o de un pasado que fue más hermoso. El problema de fondo que hay de esta nostalgia no es solamente este sentimiento consolador de la derrota, sino sobre todo porque la nostalgia siempre tiene un nosotros implícito. Siempre hay un nosotros implicado en todos estos relatos, un nosotros generacional, un nosotros los de izquierdas, un nosotros no sé quién, nuestra generación, un nosotros que deja fuera a la mayoría de la gente, que deja fuera... Cuando Crenshaw pensó esta idea de esta metáfora tan hermosa de intersección, Kimberlé Crenshaw, si la han leído, tiene un artículo precioso sobre las dificultades de pensar esta acumulación de daños que puede tener una mujer siendo negra, migrante, pobre, trabajadora, etc. Dice, hay que ver
ciertos daños como intersecciones, como cruces en una carretera, y los seguros, dice, siempre tienen muchas dificultades para pagar el accidente porque no saben quién tiene la culpa, porque en el cruce te pueden venir las tortas o los accidentes de muchos lados. Y esto es lo que ella llamó el pensamiento interseccional, la dificultad que tenemos para saber de dónde nos viene. Pero tiene una segunda metáfora en el mismo artículo, que es la metáfora del sótano. Dice, debemos de pensar la cultura como un sótano en el que la gente vive arriba en la casa, pero la gran mayoría está abajo en un sótano, subiéndose unos encima de otros, y a veces abren la puertecita y entran. Y esos entran, se quejan, tienen un sindicato, se les reconoce y bueno, ya entran a formar parte de la familia, primero montando líos y luego ya son acogidos. Pero la otra mayor parte sigue intentando subir la escalera del sótano. Y esto es lo que pasa con la nostalgia, que la nostalgia lo que hace es abrirle la puerta solo a los que han subido arriba, a los que han tenido pasado, y se le olvida a los que no han tenido pasado, los que han quedado. Bueno, ya voy acabando porque quiero ser más bien, como lo que quiero es plantear un problema y no resolverlo. Pues estaba leyendo de forma emocionada a China Miéville porque estaba escribiendo sobre utopía, sobre nostalgia. Me encontré con China Miéville por sus escritos, los que tiene sobre los monstruos. Les recomiendo muchísimo, aparte de su literatura, las 11 tesis sobre los monstruos, en el que habla de esto, de que los monstruos los tenemos siempre alrededor. Pero estaba pensando en él porque tiene una parte como... Es un autor, primero tiene una posición política de izquierdas, activista, pero tiene una posición muy bonita con respecto a la utopía y con respecto a la nostalgia, que a mí me parece mucho más interesante que la de Mark Fisher. Él dice, bueno, vale, está mal la utopía, la nostalgia, pero ¿qué pasa con la utopía? ¿Qué precio pagamos por no tener utopías? Pero ¿qué precio pagamos también por tener utopías? Que ha sido siempre un problema muy duro en la izquierda, de cuidado con las utopías porque los dioses te pueden castigar y hacer que se resuelvan y hacerte vivir en la utopía. Las utopías pueden ser también consoladoras, que es lo que nos está pasando ahora. Vivir en un mundo consolador en el que ya se ha acabado la historia y ya vivimos en una utopía. Y él empieza a pensar y dice, no, lo utópico solamente se puede pensar como compromiso, como acción, como método. Lo utópico no es pensar en una isla del futuro que siempre va a ser una isla terrible, una isla dictatorial, autoritaria, que deja fuera a toda la gente que está en el continente. Siempre va a ser, el pensar la utopía en términos representacionales, casi siempre va a ser hacer un retrato un poco modificado y monstruoso de lo real, en el que dejamos siempre tanta gente como la nostalgia. Y él aboga, aboga en su literatura, que se la recomiendo muchísimo, aboga por otra forma. Entonces él se enfrenta, tiene muchas novelas, toda la primera década del siglo XXI está llena de grandes novelas suyas, pero tiene una trilogía que él llama la trilogía del Baslag, en el que él intenta decir, bueno, voy a hacer una trilogía que se enfrente a las grandes trilogías que han hecho la cultura contemporánea. ¿Cuál es? El Señor de los Anillos. ¿Cuál es la literatura más nostálgica que ha compuesto que ha sido una y otra vez la madre de todas las nostalgias? El Señor de los Anillos. Toda la literatura fantástica sale de esta neogótica, de esta literatura neogótica que es conservadora, profundamente conservadora, heroica, en el que todo sale bien. Al final los héroes lo pasan muy mal, pero sale bien. O la trilogía de la Fundación de Asimov, es decir, trilogías en las que siempre se gana. Y él dice, no, voy a hacer una trilogía en la que siempre se pierde. Es utópica porque mis héroes van a perder, y van a perder, pero no van a ser derrotados. Y esto es lo interesante de esta trilogía, que en fin, no la voy a contar ahora, que en el escrito hacía un resumen, pero en Wikipedia la tienen perfecto. Bueno, ahora hay cierta edad en que el Alzheimer ya se presenta cuando menos...
La estación de la calle perdida, que es la primera, de la calle... perdón. Me encanta, como me pasa en clase continuamente. La estación de la calle perdida, efectivamente. Es la primera en la que empieza a imaginar monstruos, donde los monstruos son los otros, los que están en el sótano, y son gente que tienen... son humanos que viven rodeados de gente rara. Isaac, el protagonista, es alguien que se ha ido de la universidad, la han echado porque se dedica a la biotecnología alternativa. Es un mundo que se mueve en el steampunk, en la idea de una tecnología del pasado, de una tecnología basada en el vapor, basada, digamos, rompe con casi todas, es siempre paródica, como el steampunk y siempre es una parodia de la literatura fantástica y de la literatura de terror. Pero lo interesante es que en ese marco de otros que son monstruosos, sus héroes acogen lo monstruoso como algo normal. Isaac, que es un humano, vive con una hembra que es una kepri, que es una especie de insecto, una especie de escarabajo muy claramente kafkiano, que es un artista que hace esculturas con sus mocos. Los kepri tienen unas mucosidades preciosas y iridiscentes que hacen con ellas esculturas que luego se endurecen. Bueno, todas las tres novelas son de este cariz. Pero lo interesante es que se enfrentan a tareas imposibles. En este caso, en la estación de la calle Perdido aparecen unos seres monstruosos, realmente monstruosos, que son unas especie de libélulas atrapasueños que lo que hacen es viven de los sueños de la gente, viven de los sueños del proletariado. El proletariado aúlla por las noches porque le están robando los sueños y termina deprimido y termina siempre... y ellos se enfrentan, acaban con esas moscas horribles, esos 100 pies terribles, pero son derrotados porque viven en una ciudad que es una dictadura y bueno, las persigue la milicia y terminan otra vez renovando. En la segunda también pues vuelve a ocurrir lo mismo, es todo alrededor de una... La trilogía es alrededor de una ciudad, un Londres decimonónico, dickensiano completamente. En la segunda es una ciudad pirata, una especie de utopía, pero una utopía que que son muy demócratas, ácrata, pero que cuando les plantean la posibilidad de tener todo lo que quieren, porque van a llegar a un lugar utópico que es la cicatriz, un lugar donde los sueños se cumplen, votan y se rebelan y quieren seguir siendo como están. Dicen, prefieren vivir en una isla con cierta pobreza y con continuos conflictos antes de que todo se cumpla. Prefieren que las cosas que se cumplan sean las que ellos se ganan. Y en la tercera, que es el Consejo de Hierro, pues también es una derrota de una lucha sindical que recuerda mucho. Bueno, y no hay derrotas. Lo interesante, lo que me gusta muchísimo de China Miéville es que la esperanza no está en un futuro pensado representacionalmente, sino en un futuro que no se puede pensar, sino que solamente se puede hacer. Un futuro concebido como supervivientes. Y en este sentido, me parece que lo más interesante de la literatura, en este caso de China Miéville, pero podría haber traído podría haber traído el libro de Mónica, podría haber traído Mandíbula, podría haber traído muchas que trabajan con esta idea de lo otro. Es la idea de que abandonemos la nostalgia, abandonemos la palabra víctima y empecemos a ser supervivientes. ¿Qué es lo que hacen los supervivientes? Sobreviven. Después del apocalipsis quedan y son los que reconstruyen y son los que van aprovechando lo que hay y son los que van cuidándose unos a otros y los que realmente... Y bueno, son ellos los monstruos prometedores, son o somos los supervivientes los monstruos prometedores del futuro, somos, digamos, los que convocamos al fantasma. Convocamos de nuevo y creamos o nos situamos en la cultura como este término que lo inventó Derrida, creo que es ontología,
en espectros de Marx, que es la ciencia de los espectros, que es la ciencia de todo lo que está a la puerta llamando y lo que tenemos que hacer es abrir. Y sin más, pues muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que hablo por todos si digo que estamos fascinados con todas vuestras conferencias. Y bueno, ahora vamos a abrir un breve turno de preguntas por si alguno ponente quiere intervenir entre vosotros o, por supuesto, el público está más que bienvenido a participar. Y bueno, ¿alguna pregunta o alguna aportación? Empiezo yo para romper un poco el hielo. Quería un poco hilar lo que habéis dicho, o lo que habéis comentado, tanto Marta como Sara y también Mónica, en cuanto a lo monstruoso como relación intermedia entre el deseo y el miedo, y también un poco retomando lo que Sara y Marta han dicho de la abyección, como eso que dice Cristeva de lo que hay que desprenderse para llegar a ser uno, y luego habéis mencionado también la ternura, y pensaba qué potencialidad podría haber o cómo, no sé, qué os sugiere. Esto estoy pensando en voz alta, posiblemente sea absurdo, pero bueno, sí quizá la sexualidad y el terreno del sexo, en tanto que quizá el espacio en el que el ego se adelgaza o se hace más poroso al otro y se vuelve como más proclive al cambio, podría ser un espacio proclive para la exploración de lo abyecto o devenir monstruo en cierto modo y tocar con eso para que también revierta en un cambio tanto corporal pero también psíquico. No sé qué pensáis. Muchísimas gracias por la pregunta. Es maravillosa. Y lo primero que se me vino a la mente mientras hablabas es una afirmación que si no hay monstruosidad, si no entra lo monstruoso, no hay sexualidad. Podemos como tener prácticas sexuales o eróticas que no lleguen a entrar en la sexualidad porque están abyectando todo lo otro, ¿no? Y al final creo que la sexualidad tiene que ver necesariamente con esa liberación de lo reprimido, de una forma u otra. Pero cuando no dejamos paso a lo monstruoso en la sexualidad, hacemos un ejercicio representacional de una norma de lo que consideramos lo sexual. Pero creo que no entramos en la verdadera como conexión de la libido con sus posibilidades, creo. Sí, a mí me parece interesante también de qué manera, por ejemplo, la escritura también te da esa imagen de lo monstruoso en esos casos, ¿no? Lo hablábamos antes un poco, hablando de repente personas lectoras que te hablan de momentos de los libros en donde sienten rechazo por la excesiva corporeidad de determinadas escenas, porque de repente si se narra el sexo, de repente no se narra como debería narrarse, se narra con fluidos, se narra con excrescencia, se narra con cosas, ¿no? Que de repente costras, bueno, situaciones, ¿no? Diversas, y entonces hay una especie de rechazo, o sea, como de repente allí es la palabra la que aparece como monstruosa, ¿no? El hecho de que aparezca costra, de que aparezca pus, parezca sangre, ¿no? De repente es la palabra allí que incomoda, que inquieta, ¿no? Me parece interesante justamente allí, ¿no? Cuando pensamos en cómo escribimos el sexo también, ¿no? Y pienso en Marosa, justo, en Marosa y en esa literatura que trabaja lo sexual a través de la naturaleza que tiene su lado monstruoso, ¿no? Por eso son frutos que son húmedos como un sexo, pero que igual tienen dientes, igual te pueden morder, ¿no? A ver, no, voy a intentar formularla, ¿vale? Lo voy a intentar. Bueno, a propósito del vídeo que pusisteis, Sara, Marta, del Limulus, maravilloso. Bueno, pues me dio por pensar en esta fantasía de, al final, si queremos como conservar la voz de lo abyecto en sí mismo, siempre se tiene que hacer desde un enfoque narrativo determinado, o sea, es decir, un ejercicio de encuadre. Y por tanto, este ejercicio de encuadre conlleva una serie de mecánicas establecidas, hegemónicas, etc., etc., ¿no? Entonces, como esta fantasía nostálgica de eliminar el encuadre intelectual hegemónico,
cediendo la agencia al monstruo, ¿no? O sea, que me parecía como una tensión súper melancólica, no sé si es la palabra, pero... Y luego escuchando a Mónica, que me ha contestado, creo, no lo sé, o sea, pero también como qué pensáis vosotras, ¿no? De que quizá precisamente la poesía, que tiene como esta instancia de lo matérico, la música, ¿no? O sea, termina como de alguna forma trascendiendo esto en tanto que es en sí misma puede ser potencialmente un monstruo, ¿no? O sea, como que quizás se puede resolver intelectualmente así, ¿no? Al final, la fantasía última es ser yo misma el monstruo, como creadora, ¿no? Y bueno, no sé qué pensáis vosotras, si veis como cierta tensión aquí o cierta contradicción esencial o no sé. Y que muchísimas gracias, ha sido una barbaridad, o sea... Estoy totalmente de acuerdo contigo en que otorgar voz y discurso humano, ¿no? a lo que se ha considerado como una alteridad o un otro, es ese gesto tan arrogante de dar voz, que a veces utilizamos esta expresión de vamos a dar voz a no sé quién, que es horrible, ¿no? Dar voz a alguien. Es una zombificación, podríamos decir, ¿no? Como para poder reconocer o dar reconocimiento, zombificamos en ese sentido. Y yo creo que si hay una vía para una forma distinta de conectarnos con aquello que hemos alterizado, tiene que pasar por entender los lenguajes corporales en lugar de esperar los lenguajes discursivos. Es decir, ser capaces de observar y comprender qué historia nos está contando un cuerpo, porque el cuerpo que se nos acerca siempre nos está dando información y tenemos herramientas animales para leerla. Simplemente omitimos el esfuerzo de mirar y comprender la historia de ese cuerpo, ¿no? Y creo que en el vídeo, por ejemplo, cuando veíamos al bichito del que se extraía la sangre, simplemente observar cómo se le extrae la sangre, en otras imágenes que se ven en el vídeo completo, donde el bichito en una máquina se contorsiona para conseguir ponerlo en posición de poder inyectarle la aguja. No necesitamos que nos cuente su historia en un lenguaje humano, ese cuerpo. Ya vemos lo que está ocurriendo, la violencia, la contención, la imposibilidad de resistencia, la posesión sin ningún proceso de seducción o introducción de la alteridad, ¿no? Sino la imposición de una aguja dentro de un cuerpo, ¿no? Todo eso ya es la historia que necesitamos saber, ¿no? Es bastante triste que necesitemos ponerle palabras o animarlo como si fuese un dibujo animado para que la historia nos resulte aceptable. Yo creo que es muy interesante la pregunta que planteas, ¿no? Yo estaba pensando que, claro, siempre estamos limitadas por nuestra propia capacidad, ¿no? Nuestras herramientas, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros ordenadores, cámaras, ¿no? Es todo un mundo humano para representar otras cosas. Pero algo que creo que usa en la pieza de vídeo es como intentar borrar esas herramientas o intentar usar nuevos códigos con esas herramientas, ¿no? Y, por ejemplo, la voz esa tan estridente que escucháis del globo, que es muy rara, ¿no? La primera vez que lo escuchas. Yo recuerdo la primera vez que lo escuché en una galería y era como que no quería estar ahí, me molestaba muchísimo. La voz la ha compuesto con grabaciones de 15 animales distintos, sonoridades de aves reales que se los cedió un ornitólogo y ha creado una voz para este ser de las profundidades de los océanos, ¿no? Y luego la parte donde aparece el Limulus, ¿no? Ella no tiene voz, pero vamos viendo las imágenes de cómo los humanos la tratan. Y como dice Sara, ¿no? Pues, la selección de imágenes que básicamente ves como en la fábrica mecanizan a este animal, ¿no? Y luego ves el animal como está nadando en el mar o asomado en la arena. La mezcla, ¿no? Intenta borrar esa mirada más normativa de lo humano hacia el globo, ¿no? Que es un desecho, y el animal
Y creo que, bueno, pues es ir probando, ¿no? A través de la poesía, la narrativa, ¿no? Lo visual, cómo podemos ir borrando a lo que ya estamos acostumbradas, porque este nuevo posicionamiento nos hace mirarlo de otra forma, ¿no? Las posibilidades. Y estaba pensando también sobre la pregunta en el espacio sexual, ¿no? Que yo estaba pensando, claro, en el espacio sexual el lenguaje un poco desaparece, ¿no? Y la visión, que es el otro gran lenguaje que nos domina completamente, los ojos, también se blur, ¿no? Se borra un poco, se mixea, y la tactilidad aparece, el puro cuerpo, ¿no? Los fluidos aparecen como el nuevo espacio de pensamiento, ¿no? en la sexualidad. Bueno, un poco ir buscando espacios. Sí, justo algo que sí que es algo que me interesa pensar cuando pensamos en la escritura como monstruo, es pensar justamente cómo este tipo de escritura hace que el pensamiento baile, ¿no? Es decir, que de repente le da un lenguaje otro, ¿no? Es extraño, porque es a través de la escritura, pero es que no es a través de la lógica escritural normal, ¿no? De hecho, a veces, como digo, se rompe la intención de hacer signo. Por ejemplo, hay poetas que me interesan mucho que trabajan con, de repente, cambiar la gramática, ¿no? De repente sus versos no son entendibles desde la lectura, o sea, son poemas conversacionales, son poemas en donde de repente trabaja con cambiar, hacer una gramática otra con palabras. No pienso en César Vallejo, por ejemplo, que lo hace bastante, pero también pienso en autores indígenas latinoamericanos que lo hacen con otra intención que me parece todavía más brutal, que es pensar en cómo el quichua ha transformado el español de países andinos, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, la forma de construir el lenguaje, a veces la manera de hablar, lo que hace es subvertir el orden gramatical que sería el correcto en español, pese a que estás utilizando palabras en español, ¿no? ¿Cómo haces poesía con eso? Con esa lengua otra, ¿no? Que además está vista desde la educación, de la normatividad de escribir, como estás escribiendo mal, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy escribiendo y tengo una voz en una novela que trabaja con una gramática justamente sacada del quichua, ¿no? Ordena el español de una manera diferente. Y ya se la ha dado a algunas personas de aquí de España, que además son amigos editores y tal, y tenían ellos la duda a ratos, me decían, pero ¿y esto es que creo que funcionaría mejor así? Y me lo ponían en la forma natural en la que esa oración estaría. Le digo, ya, pero es que no es eso lo que quiero poner, ¿no? Es otra cosa lo que quiero hacer aquí, ¿no? Y eso tiene que ver, eso es un monstruo en la escritura, que lo quieres volver a ordenar, es decir, ¿no? Lo quieres volver a ordenar, lo quieres meter en orden, ¿no? ¿Cómo hace esa escritura para escaparse de la norma de la escritura? Porque la escritura es algo que está también atravesado por una serie de normas y son muchas, ¿no? Y cómo la escritura literaria, artística, justamente lo que busca todo el tiempo es tratar de escaparse de eso, ¿no? Hay algo que dice María Negroni, que es una autora argentina, y ella hay un momento en donde ella dice que a la escritura no le importan los géneros, ¿no? Entonces, habla sobre cómo el acto de escribir es algo preexistente a la idea de los formatos, ¿no? Y cómo el formato también es una forma de arreglar tu escritura, ¿no? Y cómo, por ejemplo, es difícil sacan libros que son híbridos y que trabajan desde formatos diversos, ¿no? Pero son libros de difícil salida. ¿Por qué? Porque son monstruosos en su propia estructura. O sea, hacen con el lenguaje otra cosa, ¿no? Hacen una cosa que no... en donde es ininteligible a veces. La gente lee y a veces se acerca a esos libros y dice, no lo estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo como no entiendo la lengua de la chamana entrando al bosque. Es eso, ¿no? O sea, hacen otra cosa, ¿no? A raíz de Mark Fisher, a mí me ha venido también el concepto de anarcocapitalismo, ¿no? Un sistema dentro del capitalismo que pretende sistematizar el caos. A raíz de lo de Mónica, como el paso del mito al logos, por lo menos en la historia occidental, se ha pasado del politeísmo al monoteísmo, una forma de controlar esa superstición tan rica que había antiguamente, a una sociedad en la que todo este caos, esta superstición o esta forma de vida más mágica queda relegada a una vida post-mortem, ¿no? Una vez muerto ya sí que accede al cielo, no hay un cielo en la tierra,
o el infierno, ¿no?, que somos todos, eso sí que hay. Y bueno, no sé qué pensáis al respecto, porque si son 4 minutos tampoco... A ver, no sé. Hemos suprimido muchas maneras de conjurar. Yo he aprendido mucho esta tarde. Yo creo que se parece mucho lo que hacemos al mundo de Harry Potter, de enseñar a conjurar, pero tener mucho cuidado con los conjuros porque salen monstruos de ellos, a veces lo que terminamos haciendo. Y con respecto a todos los lenguajes que hemos suprimido del pasado, a ver, la cuestión es, debemos de conjurar al pasado con mucho cuidado, porque muchos monstruos del pasado han sido creados justamente para destruir a la gente. Habéis hablado, yo creo que están tenéis mucha razón en todos estos espacios de ruptura del lenguaje, del sexo, del erotismo, diría yo, más que de la sexualidad, que son espacios, digamos, que van más allá de lo normativo, de lo puro, de ruptura de los tabús, de ruptura digamos, de los mitos tradicionales. Pero si queremos rescatar lo que fue perdido, hay que también mirar a lo negativo, es decir, mirar a... se hicieron dioses para conjurar el miedo, pero una vez que vinieron los dioses se comieron a la gente. O sea que muchas de las dificultades que tenemos digamos, en el rescate, en la supervivencia del pasado y en la supervivencia del futuro, es conjurar el miedo de una manera que no nos lleve a ansiolíticos, a tranquilizantes, a formas de que pensamos que estamos trascendiendo, y lo que estamos haciendo es surrealismo puro. China Miéville decía que lo que hay que hacer es abrealismo, tomando el ab de la abyección, que es, digamos, construir unas realidades que rescaten, pero todo rescate termina siendo muy doloroso, ¿eh? Termina enfrentándose a víctimas que sufrieron y a experiencias de las que no podemos hablar. O sea, es verdad que no podemos hablar de cosas celebratorias, pero también es muy difícil hablar de los miedos y de los sufrimientos y de todo eso que fue... de lo que somos también hijos y de lo que estamos constituidos. Y entonces esos lenguajes perdidos, me parece que conjuremos a todos los fantasmas, pero no despertemos a los dioses, ¿no? Ya los hemos dejado ahí bajo tierra. Lo que tenemos que conjurar es a los muertos y conjurar nuestra propia mortalidad y asumirla y ser capaces de asumir el sufrimiento. Y entonces, es verdad que si no, lo que nos salen son formas de anarcocapitalismo, ¿no? de una especie de utopías pequeñitas y de formas de consolación, al fin y al cabo. A mí me parece que nuestra tarea es mucho más dura, ¿no? Y también más difícil. Lo hacemos a través del canto, de la ritualidad, del erotismo, de la comida en común, del ágape, pero también tenemos que hacerlo a través de otras formas que cuestan, ¿no? Hay que pagar precios por la utopía, y esos precios son precios de amor, ¿no? Pero nunca el amor es siempre complaciente. El amor es a veces muy duro y pagamos precios muy altos por el amor. Entonces, bueno, dicho así muy rápidamente, no olvidemos que todo lo que hacemos en la cultura es conjurar, pero hay que tener cuidado con los conjuros, no despertar a esos otros monstruos que son los peligrosos, ¿no? Bueno, pues con este cierre tan redondo, yo creo, damos por finalizado nuestro seminario. Muchísimas gracias a todas y todos por venir. Ha sido un placer poder contar con vosotros, así que gracias a vosotros también. Y bueno, os animamos a seguir el trabajo de nuestros invitados y también la programación que viene ahora en el CENDEAC. Y bueno, que muchísimas gracias.